Hola, compañeros. Hola. Miren, yo le dije a Lick si le organizaba la conferencia y él me dijo que sí. Me dice ahorita que tiene problemas para entrar. Yo no sé qué problema va, pero está tratando de entrar, así que esperemos a ver si se conecta. Lo que pasa es que él inició a través de otro link, compañera. Entonces ahorita ya lo llamé yo para que pueda estar ahí. Ya vamos a ver cómo le hacemos. Sí, entonces solo falta que se una él para que empezamos la clase. Entonces esperemos un ratito a ver. Voy a esperar a ver qué tal. Te miro bien motivado, Kevin. Que te miro bien motivado, te digo. Ah, más o menos. ¿Y vos? Aquí estamos haciendo el ánimo. Melquisedec. ¿Qué ha habido? Natalie. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿Listos? bien. Qué Bien, bueno, gracias a me alegra. Dios. Dolores, ¿qué te hiciste, Dolores? Hola, hola, aquí estoy. Miguel. No, ya entró Lick ya. Todavía no he entrado, es que había ingresado por otro limbo. Pero hoy vamos a ver. Buenas, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick, bienvenido. Buenas tardes, Lick. ¿Quién está de hospedador? Buenas tardes. Buenas. ¿Quién Lick, está de hospedador ahí? aquí presente. Aquí estamos esperándolo. Deme una oportunidad para subir una presentación, por favor. Aquí le doy Listo, los no hay problema. derechos. ¿Ah? Listo, Lick. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, esta. Ahí está ya. Ok, entonces, pero no la subas ahorita. Ya la pusiste. No la saca. No la sigas. Bueno, disculpen que esta babosada siempre me pone en problemas. Bien, vamos a en esta tarde hablar un poquito acerca de las leyes de los gases, ¿verdad? Que fue el tema de la semana anterior que no tuvimos oportunidad de platicar, ¿verdad? Bien, entonces hay varias leyes de los gases que tenemos que ver, ¿verdad? En este caso, vamos a comenzar hablando sobre la Ley de Boyle. y la ley en la cual la temperatura y la masa son constantes.
Solo el volumen y la presión son las que van a utilizar. Entonces, si ustedes ven, la fórmula es bien sencilla. P1, que es la presión 1, volumen 1, igual a presión 2, volumen 2. Dependiendo qué es lo que nos van a pedir, así vamos a desarrollar los ejercicios. Hay que hacer traslape de fórmulas y de manera sencilla podemos resolver esos ejercicios, ¿verdad? Ven ahí un buen ejemplo, dice un tanque de helio gaseoso tiene un volumen de 12 litros y una presión de 260 psi. ¿Cuál será el volumen de este gas a esta presión? ¿Qué casi no se ve? Okay. Bien, entonces, la forma de resolver el ejercicio, ustedes ahí la ven, ¿verdad? Tenemos que la presión 1 son 260 psi y la presión 2, 14.7 psi. El volumen 1 son 12 litros. Y el que andamos tratando de calcular es el volumen 2, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la respuesta, verán que el volumen se va a hacer mayor, ¿verdad? Eso pasa cuando ustedes tienen una bomba para inflar bicicletas, ¿verdad? Que a mayor volumen de aire o de gas, la presión va a ser menor. A menor volumen, mayor presión. Tiene que ser más presión para que el volumen pueda ser de utilidad, ¿verdad? Entonces, eso es de manera adecuada cómo vamos a resolver ejercicios utilizando la ley de Boyle, en la cual la temperatura es constante. La temperatura no va a cambiar, ni la masa tampoco. Solo la presión y el volumen. Bien, eso es la ley de Boyle. ¿Alguna pregunta? Claro. ¿Está bien? ¿La comprenden todos? Sí. Licenciado, una preguntita. Sí. A ver, ¿quién habla? Joan, los ejercicios que envió están relacionados con la ley de los gases, entonces. Sí, exactamente. Sí, con eso está relacionado. Ok. Entonces lo que estamos viendo solamente sigue siendo la ley de los gases. Sí, eso es lo que quiero que quede claro ahorita, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a ver lo de esta semana, ¿verdad? Que son los sólidos y los líquidos. Muy bien. Ok, gracias. Bien, ahora veamos la ley de Charles. En la ley de Charles, la presión es constante. La presión y la masa van a ser constantes. Entonces, allá se fijaron ustedes que era una multiplicación, P1, B1 en la ley de Boyle, igual a P2, B2, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una división, volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, si ustedes ven un ejercicio ahí, dice que un globo con un volumen de 6.25 litros a 20 grados centígrados, y no miro bien ahí esta cosa, pero eso no déjenme hacer más pequeño. Ok. Se enfrió y su volumen disminuyó a 5.44 litros. ¿Cuál fue la temperatura en grados centígrados al final? Si ustedes se fijan, aquí no hay que hacer conversión de temperatura. Se mantiene la temperatura en grados centígrados porque es lo que estamos utilizando. Muy bien. Entonces, tenemos la solución. Podemos dejar la temperatura a 20 grados centígrados o la podemos cambiar a Kelvin, pero es mejor, si tenemos centígrados, ¿para qué la vamos a cambiar? Dejémosla así. Aquí en el ejercicio la cambian, ¿verdad? Ponen que la temperatura en Kelvin es 20 grados centígrados más 273. Eso lo tuvieran que haber visto ustedes en la clase anterior, ¿verdad? Las conversiones de los Fahrenheit a centígrados a Fahrenheit, y después eso pasarlo a Kelvin. Muy bien. Entonces, aquí lo pasaron a Kelvin, ¿verdad? Entonces, planteamos la ecuación. Decimos que 6.25 litros están en 93 grados Kelvin. Y lo que queremos averiguar es la temperatura 2.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí en ese caso? Los litros que están dividiendo, ¿a qué van a pasar? Si hacemos el lápiz de fórmulas, ¿a qué va a pasar? A multiplicar. Multiplicar. Entonces multiplicamos 5.44 por 6.25 y eso lo dividimos entre 293. Entonces eso nos va a dar 255 Kelvin. Que cuando para pasar de Kelvin a centígrados, restamos la 273, que es la temperatura normal de Kelvin, y le restamos 255. Kelvin menos 273. Entonces, 255 menos 273. Eso nos va a dar que son 18 grados centígrados negativos. Negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes calientan el gas, el volumen va a ser mayor, ¿verdad? Eso explica la ley de los... Por ejemplo, cuando inflan un globo, ¿qué pasa? Cuando inflan esos globos aerostáticos, entre más calor lleva, más volumen tiene el globo y más puede movilizarse, ¿verdad? Más se puede desplazar. Entonces, eso es un ejemplo de la ley de Charles. Bien. Ahora una preguntita. Una preguntita. En el caso de los grados centígrados, ¿siempre tienen que estar en Kelvin, expresados en Kelvin, o se pueden quedar en grados Celsius? Ustedes lo pueden resolver de las dos maneras. Lo resuelven pasándolo a Kelvin o lo resuelven pasándolo a centígrados. La respuesta tiene que ser... Ya es opcional, entonces. Sí. Okay. Gracias. Ustedes la hacen una pregunta. Mire, Beli, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay presión constante, presión constante entre el volumen de un gas y el de una temperatura, o sea que aquí no se hace la relación entonces entre la temperatura, ¿verdad? En esta ley. Perdón, no entendí la pregunta, Miguel, despacio. Cuando hay presión constante, ¿verdad? En lo que es entre el volumen y la temperatura, entonces quiere decir que no se hacen relaciones. No. La temperatura, no la relacionamos. No, solo se aplica la fórmula. Sí, solo aplican la fórmula, solo utilizan el volumen y la temperatura, ¿no? Porque a veces en los ejercicios sale que dice la presión cambia, ¿verdad? Le ponen el dato de la presión, entonces ahí los confunden, pero no, cuando estamos hablando de la ley de Charles, solo van a utilizar el volumen y la temperatura, nada más. Sí, listo, gracias, Luis, gracias. Bien, veamos entonces ahora la ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac, el volumen va a ser constante, ¿verdad? Y vamos a ver que la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? La presión va a aumentar cuando la temperatura aumente, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se lleva a cabo la ley de Gay-Lussac. Sería bueno que apagaran los micrófonos, porque se escucha mucha bulla. Muy bien. Dice el ejercicio, se arroja dentro de un incinerador que funciona a 750 grados centígrados una bombilla eléctrica con una presión interna de 720 torr, ¿verdad? A 20 grados centígrados. ¿Qué presión interna debe soportar la bombilla para que no se rompa? Vean la temperatura del incinerador, 750 grados centígrados. Y la temperatura de la bombilla es de 20 grados centígrados. Entonces vamos a ver qué presión va a tener cuando ya después que hagamos el ejercicio. Muy bien. Dice, 750 equivale a 1023 Kelvin. Ahí lo están pasando a Kelvin, pero ustedes lo pudieron haber resuelto utilizando nada más la temperatura en centígrados. Entonces, tenemos que la presión
en el incinerador es 720 torr. Perdón, en el bombillo a 293 Kelvin, o sea, 20 grados centígrados. Y la presión 2 es lo que vamos a encontrar. Y la temperatura a la que está el incinerador es de 1023 Kelvin. Entonces, este 1023 está dividiendo aquí, va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la multiplicación y el resultado nos va a dar que la presión dentro del incinerador es 1513.9 torr. ¿De qué hay frescos naturales? Hola, Javi. Aquí que hoy no me quiero bajar. Ando con un dolor en el ciático horrible. Muy bien. Dos horchatas. Lee, que apaguen el micrófono, dígale usted ahí, tal vez escuche. Micrófono, si no, no. ¿Quién quiere horchata? La compañera que inició ahorita la conferencia, que silencia a todos. Creo que se puede. Siléncienos a todos y no permita que nadie encienda su micrófono más que el profesor. No, te compraste dos para él y uno para él. Hay horchata, tamarindo y maracuyá. El chata, el tamarindo y el maracuyá. Muy bien, entonces. ¡Ay, perdón! Ahí es donde podemos calcular, ¿verdad? La presión 2. Entonces, ya vimos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, por ejemplo, cuando inflamos un neumático, ¿verdad? El neumático tiene tantas libras de presión a determinada temperatura. Entonces, a medida que se calienta, la presión va a aumentar, ¿verdad? Muy bien. Bien, ahora vamos a ver las leyes combinadas. Las leyes combinadas, ustedes van a utilizar la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la fórmula? Entonces, ponemos la presión y el volumen arriba y dividimos con la temperatura en ambos lados. Porque recuerden que los ejercicios nos dan varios ¿cómo se llama? Varias medidas. Por ejemplo, en este nos dicen qué volumen de oxígeno gaseoso a temperatura y presión estándar puede obtenerse de un tanque de 2 litros a una presión de 5.5 atmósferas y a 25 grados centígrados. Muy bien. La temperatura estándar es de 273 Kelvin y la presión estándar es de una atmósfera 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Eso es la temperatura, la presión normal o la presión estándar, ¿verdad? Entonces, como aquí nos están pidiendo atmósferas, aquí nos dan atmósferas, entonces vamos a utilizar una atmósfera. Y la temperatura nos están dando en Kelvin, entonces estos 25 grados centígrados le vamos a sumar 273 y nos va a dar 298 Kelvin. Y la temperatura normal es de 273. Entonces veamos cómo vamos a resolver el ejercicio. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí les digo, la TPE, la temperatura es 273, la normal o la estándar, y la presión es de una atmósfera. Entonces, esos datos nosotros los colocamos de manera que podamos resolver el ejercicio. Nos dan la presión 1, que es 5.5 atmósferas, el volumen 1, que es 2 litros, y la temperatura, que es 298 Kelvin. Es lo que les decía, 25 grados centígrados corresponden a 298 Kelvin, ¿verdad? Y luego, en el otro lado, vamos a poner la atmósfera, una atmósfera que es la presión estándar, por el volumen 2, que es el que queremos averiguar, y la temperatura estándar, que son 273 Kelvin. Entonces, cuando hacemos esos dos trabajos,
y luego hacemos el cruce de valores, nos va a dar que el volumen 2 va a ser de 10.8 litros. Si se fijan ustedes, en este caso, la presión y la temperatura van a disminuir, pero el volumen va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar. Y en el otro lado tenemos que mayor volumen, mayor temperatura, pero menor presión. Entonces, cuando relacionamos eso, ahí nos damos cuenta que cuando en un lado aumenta la temperatura, en el otro disminuye, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahí así se resuelven esos ejercicios. Veamos ahora la ley de Avogadro. Avogadro utilizó el volumen y la masa para calcular lo que él quería, ¿verdad? Entonces aquí podemos calcular el volumen 1 o la masa 1. Podemos calcular el volumen 2 o la masa 2. En el ejercicio que nos dan, un mol de gas a temperatura y presión estándar tiene un volumen de 22.4 litros. ¿Cuántos moles de gas hay en un recipiente de 3 litros a temperatura y presión estándar? Muy bien, vamos a ver entonces el resultado. Ok, ahí lo tienen, miren. Son 22.4 litros, ¿verdad? Esos están contenidos en un mol del compuesto. Y en el otro lado tenemos 3 litros, ¿verdad? Y lo que vamos a calcular es los moles de la segunda sustancia. Entonces, nos queda que es 0.134 moles. Y ven ahí que dice que los volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura contienen igual número de moléculas, ¿verdad? Entonces, el volumen en la temperatura y la presión estándar es 22.4 litros. Esa es lo que contienen un mol de la solución, ¿verdad? Licenciado, disculpe, ¿podría mostrarme nuevamente lo que es la fórmula? Sí, con gusto. Esta, ¿verdad? Sí. Ok. Es que eso no estaba en el video. Ajá. Ok, gracias, Liz. Bueno, ok. Muy bien. Bien. Sí. Ay, disculpe que pregunte tanto, pero después de que le responda la compañera, tal vez me responde otra interrogante que tengo de lo que explicó anteriormente. Tranquilo. Para eso estamos en la clase, ¿verdad? Para explicarle, sí. para... Dime, Miguel, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué me pregunta? Por ejemplo, es que en lo que vimos anteriormente, lo de las leyes que estaban anteriormente, es que hay un concepto bien clave sobre esas leyes. Porque, por ejemplo, el ejercicio que usted explicó, yo necesito saber, por ejemplo, si la suma de las masas, ¿verdad? De dos reactivos es igual a la suma de las masas de dos productos, pero cuando se combinan, o sea, cuando se combinan dos o más elementos químicos para formar un determinado compuesto, siempre se maneja esa ley de la que explicó anteriormente usted. Ley de Avogadro. ¿Sí? Sí, siempre hay que manejarla. Gracias, Nick. Gracias. Las masas pueden ser iguales, pero el volumen de cada uno es diferente. Recuerden que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ok, listo. Gracias, Nick. Gracias. Muchas gracias. Cheque. Bien, ahora veamos la fórmula de los gases ideales, en la cual utilizamos la presión, el volumen, el número de moles, la constante de los gases, que va a ser constante, por eso se llama constante, ¿verdad? Y la temperatura. Aquí utilizamos todos los cuatro. No solo vamos a usar en unos, como en algunos que solo utilizamos volumen y presión y otro temperatura y presión, no. Aquí los vamos a utilizar todos, ¿verdad? Entonces, la constante de los gases es universal, ¿verdad? Y como ven ustedes ahí, en litros atmósfera mol Kelvin es de 0.0821, pero en litros torr mol Kelvin es de 62.36, ¿verdad? Recuerden ustedes que las presiones estándar son una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Entonces,
Por eso es que aquí nos sale la constante de los gases en 62.36. Bien, veamos un ejercicio. Ahí dice cuál es la presión en un tanque de 20 litros que contiene 6 moles de oxígeno a 800 grados centígrados. Esos 800 grados centígrados los tenemos que pasar a Kelvin. Entonces le sumamos 273 y nos va a dar 1073. Veamos la respuesta. Miren, ahí tenemos los 6 moles, la constante de los gases, que es 0.0821, los 1073 Kelvin entre el volumen, que son 20 litros. Entonces, eso nos va a quedar que la presión va a ser de 26.43 átomos, ¿verdad? Átomos. Y ahí ven ustedes que hay una variación. Ya queda poco. 10 minutos, ¿verdad? Pero bueno. Después se va a poder volver a abrir la presentación, ¿verdad? Lick. ¿Está recurrente o no? Sí, es una Sí. reunión recurrente, Lick. Nos podemos volver a conectar de nuevo. Está bien. ¿Alguien preguntaba algo? No, eso era, Lick, que como usted decía, colocaban 10 minutos, yo quería que me explicara el ejercicio 12 de la guía, que yo no lo entendí. Ok. Ya lo vamos a ver eso, ¿verdad? Bien. Ok, gracias. Aquí calculamos las leyes de los gases, ¿verdad? Veamos a ver cuál viene ahora. Esto es otro ejemplo, miren. Déjenme ver, a ver. Ok, bien. Aquí vamos a calcular, ¿cómo se llama? Los mililitros de un compuesto que se utilizan para producir determinada cantidad de un gas, ¿verdad? Entonces vemos ahí que dice que el carburo de calcio reacciona con agua y produce acetileno gaseoso. ¿Cuántos mililitros de acetileno puede producir 2.5 gramos de carburo de calcio a 20 grados centígrados y a una presión de 740 torr? Muy bien. Entonces, vemos ahí los moles de carbonato de calcio o de carburo de calcio, que solamente está trabajando un mol. Se hace dos, uno se hace dos. Hay 2 moléculas de agua y al final nos va a quedar una molécula de hidróxido de calcio más acetileno, C2H2, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular los moles que hay de CaC2. Es 2.5 gramos, que es lo que nos dan de carburo. Lo multiplicamos por un mol entre el peso molecular del carburo de calcio, que es 64 gramos. 2 gramos de, perdón, el carbono pesa 16, ¿verdad? 16. Y el hidrógeno pesa 2, entonces eso nos da que son 34. Aquí está malo esto. Es 34 gramos, ¿verdad? Ahí va a dar otro resultado. Entonces, veamos. Luego, con ese dato que tenemos ahí de los moles y utilizando la ley de los gases, podemos, la ley general de los gases, entonces con eso calculamos el volumen que vamos a necesitar, ¿verdad? Tenemos la presión, que es 0.62.36. Perdón. Los moles son 0.039 por la presión en atmósferas, que es 62.36, por la temperatura, que es 293, entre la presión, que es 740, creo. Y ahí nos da cuántos mililitros vamos a utilizar cuánto nos va a quedar de acetileno, ¿verdad? 964.4 mililitros.
Lick, una consulta. En el caso de los compuestos, siempre se debe buscar la fórmula del compuesto. En el caso de acetileno, El peso molecular, exacto. ok. Siempre tenemos que encontrar peso molecular para encontrar los moles. Recuerden que un mol de un compuesto es igual al peso molecular, ¿verdad? Un mol. Bien, y está la ley de Dalton de las presiones parciales, ¿verdad? Cada gas ejerce su propia presión. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que los gases individuales ejercen, ¿verdad? Y eso es presión 1 más presión 2 más presión 3, eso nos da la presión total. Y ahí encontramos, miren, se recoge hidrógeno gaseoso sobre agua a 26 grados y a una presión barométrica de 741. ¿Cuál es la presión parcial del hidrógeno seco recogido? Bien, entonces, según la presión, esa presión está en una tabla, ¿verdad? La presión del vapor de agua. Y nos dice que son 741 la presión barométrica, entonces restamos los 741 menos la presión del vapor de agua, que es 25.231, y encontramos que la presión del gas recogido es 715.77 torr, ¿verdad? Bien, y aquí aparece otro ejercicio, ¿verdad? En el que utilizamos la estequiometría, ¿verdad? La estequiometría es hacer cálculos de moles, de gramos, de cualquier otra unidad para que entra en reacción con cuando utilizamos reacciones químicas, ¿verdad? Pero esto esto solamente se los puse para que vieran cómo se resuelven esos ejercicios, porque en la guía no les puse ningún ejercicio de estos, sino que les puse solamente de las leyes de los gases, ¿verdad? Bien, entonces eso era la presentación. ¿Y cree que pueda enviar la presentación al grupo? Sí. Muy bien, entonces eso es verdad lo que era esta presentación que quería mostrarles, ¿verdad? Para que tuvieran una idea más adecuada de lo que son las leyes de los gases. ¿Ok? Entonces, si en un dado caso se llegase a cerrar la cuestión esta, entonces abrimos nuevamente porque ya falta poco, ¿verdad? 2 minutos quedan, licenciado. Ok, entonces, luego que se cierre esto, pues entramos a otra plataforma, ¿verdad? Para poder con el mismo enlace, ¿verdad? Sí, el mismo enlace, solo le vuelven a dar clic en el link y listo. Y listo, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿comprendieron esto? Sí. ¿Me ayuda en algo la presentación? Sí, mándale al grupo link para practicar con los problemas que aparecen ahí. Ok. Ahí se las voy a mandar entonces. Para que la puedan revisar y así pues echar a andar, ¿verdad? Creo que la tengo todavía aquí.
Buenas tardes. Buenas. El último ejercicio yo no le entendí, el de la guía, entonces yo no lo hice, le voy a ser sincera, porque no le entendí. Se hace con lo último que explicó. ¿Cuál era el ejercicio? Permítame. ¿Cuál era el ejercicio? Si se apaga si se cierra la plataforma, se abre rápido nuevamente, ¿verdad? Y podemos hablar del tema. Permítame. Lick, ¿Sí? el ejercicio dice, calcule la cantidad de moles de nitrato de potasio que se necesitan para producir 4.25 litros de gas de oxígeno a 30 grados centígrados y 710 de presión, de milímetros de mercurio.